Hola estudiantes de grado décimo, bienvenidos a nuestra última clase de este periodo relacionado con el manejo de bases de datos utilizando las herramientas de Excel. Empecemos. Bien, hemos visto cómo hasta ahora, utilizando las herramientas de Excel, podemos crear bases de datos a las cuales se le pueden aplicar algunas funciones tales como ordenar o filtrar para seleccionar determinada información. Para el día de hoy estaremos explorando algunas de las funciones básicas para aplicar a bases de datos utilizando fórmulas de Excel. Vamos a ver cuáles son. Bien, las funciones que vamos a trabajar el día de hoy son B de contar, B de sumar, B de promedio, B de max y B de min. Sería bueno que en esta parte del proceso pausaran el video y consignaran esta información en su cuaderno de informática. Bien, para ilustrar cómo funcionan las diferentes fórmulas de Excel, vamos a utilizar esta tabla de datos que hemos preparado, que es una base de datos de las notas de una serie de estudiantes. Esta tabla de datos está conformada por los siguientes campos: nombre de alumno, curso, materia, nota del primer periodo, de segundo, de tercero, la nota final, esta nota todavía no la vamos a tener en cuenta, nota final y sus respectivas fallas. Algunas de las fórmulas genéricas que se podrían utilizar en esta tabla de datos pueden ser las siguientes. Por ejemplo, si yo quisiera obtener la nota final, es decir, el promedio de primero, segundo y tercer periodo, podría trabajar a través de la fórmula promedio, que va de la siguiente manera: igual promedio, abro paréntesis, selecciono las tres notas, cierro paréntesis y enter. Automáticamente nos arrojará la nota final o nota promedio de los estudiantes. Otra fórmula que yo pudiera utilizar en esta tabla, una fórmula genérica, es para hallar la suma de todas las fallas. Por ejemplo, en este caso voy a hacerlo a través de la función suma, igual suma, abro paréntesis, selecciono las fallas en este caso, cierro paréntesis y enter. Me dice que en total hay 46 fallas de esta tabla de datos. Puede ser un dato que nos interese. Otra función que se pudiera trabajar en esta tabla es hallar, por ejemplo, la máxima nota de estas del primer periodo. ¿Cuál fue la máxima nota? Vamos a hacerlo a través de la función max, que va de la siguiente manera: igual max, abro paréntesis, selecciono las notas de las cuales quiero obtener la máxima, cierro, enter y me dice que de estas notas la máxima nota es un 5, que es la que está acá. Vamos a hacer ahora algo similar para el segundo periodo, pero ahora para hallar la nota mínima. Vamos a ver del segundo periodo de todas estas notas cuál fue la nota mínima. Vamos a hacerlo a través de la función min, igual min, abro paréntesis, selecciono las notas, cierro paréntesis, enter y me dice que de todas estas notas la nota más bajita es este 1 que está acá. Efectivamente es un 1. Bien, no obstante de que estas fórmulas genéricas tienen una muy buena aplicación en algunos casos específicos, hay otros casos en los que se requiere el uso de fórmulas exclusivas para bases de datos. Estas fórmulas son llamadas las fórmulas BD y vamos a ver cómo funcionan. Estas fórmulas, en términos generales, me permiten extraer información mucho más específica de lo que hacen las fórmulas genéricas. Por ejemplo, en la parte de abajo ustedes pueden ver una serie de preguntas que están relacionadas con la base de datos, pero que tienen unos criterios mucho más específicos. Por ejemplo, yo necesito averiguar cuál es la máxima nota, pero en la materia de matemáticas únicamente. O por ejemplo, cuál es la mínima nota,
por ejemplo, de español, sacar el promedio de notas de un estudiante en particular o sumar las fallas de un curso específico. Para eso vamos a proceder de la siguiente manera. Bien, para que todo el procedimiento que vamos a desarrollar a continuación nos funcione, vamos a tener en cuenta previamente dos consideraciones. Primero, nuestra tabla debe tener un formato de tabla como los que hemos utilizado desde el comienzo de nuestro curso, que aquí ya podemos ver que lo tiene. Y lo segundo es que nuestra tabla debe tener un nombre, debe tener asignado un nombre que va a ser el nombre de nuestra base de datos. Para asignar un nombre para nuestra base de datos, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a seleccionar toda la tabla desde la primera celda hasta la última únicamente de la base de datos. La seleccionamos y ahora en este recuadro que está acá, en la parte superior izquierda que se llama el cuadro de nombres, vamos a borrar este nombre de A1 y vamos a colocarle un nombre. En este caso yo le voy a colocar como nombre notas 2 y termino con Enter. Muy importante este paso. Quiere decir que ahora Excel sabe que esta sección de la hoja de Excel corresponde a una base de datos que yo he nombrado Notas 2. Los nombres de las bases de datos por lo general no deben tener ningún tipo de espacio. Bien, el segundo paso que voy a tener, o tercera consideración que voy a tener en cuenta, es que para extraer información específica de esta base de datos, voy a copiar todos los encabezados. De esta manera los selecciono, derecho los copio y voy a pegarlos, puede ser aquí en la parte derecha de la tabla principal. Pego ahí y ya vamos a mirar cuál es la funcionalidad de haber hecho este paso. Bien, una vez realizados estos tres pasos previos, vamos a dar respuesta a la primera pregunta que aparece acá, que dice, ¿cuál es la máxima nota de matemáticas? Si quisiéramos únicamente saber cuál es la máxima nota en general, utilizaríamos la función max, pero como aquí nos preguntan por un dato específico que es cuál es la máxima nota, pero en la materia matemáticas, tendremos que acudir a las funciones BD o funciones de bases de datos. En este caso vamos a recurrir a la función BD max. Bien, como tiene un criterio específico, en este caso es que la materia sea matemáticas, vamos a recurrir a esta tabla que hemos copiado aquí en la parte derecha, que es una tabla que va a contener los criterios. En este caso, el criterio va a estar definido en el campo materia. En el campo materia nos dice que la materia específica va a ser matemáticas. ¿Listo? Ya tenemos entonces definido ese criterio en esa tabla que, repito, vamos a determinarla como nuestra tabla de criterios. Vamos ahora a la celda donde quiero que aparezca la información. Repito, la información que estamos buscando es cuál es la máxima nota de matemáticas. Vamos a ubicarnos aquí en la celda B24 en este caso. Y la función o la fórmula va de la siguiente manera. Igual BD max, abro paréntesis, y lo primero que me va a preguntar, aquí está resaltado con azul, es cuál es el nombre de la base de datos. Recuerden que nosotros previamente le hemos asignado como nombre a la base de datos notas 2. ¿Listo? Notas 2. Punto y coma, no hemos dejado ningún espacio. Luego vamos a seleccionar el nombre del campo del cual yo quiero extraer la información. En este caso va a ser, lo voy a extraer con base en la nota final. Pico ahí donde dice nota final, punto y coma. Y ahora voy a determinar o voy a seleccionar cuál es el criterio específico. En este caso lo voy a seleccionar de nuestra tabla auxiliar o tabla de criterios que está aquí en la parte derecha, que el criterio va a ser que la materia sea matemáticas.
cierro paréntesis, enter, y aquí en la parte inferior me indicará que la nota máxima que ha sacado un estudiante en matemáticas es de 4,4. En este caso me aparece con varios decimales. Vamos a quitarle aquí decimales, 4,4, y vamos a verificar si efectivamente en matemáticas esa es la nota máxima. Entonces aquí tenemos 4,4 y si revisamos hacia abajo no hay ninguna otra nota menor de 4,4. Repitamos el procedimiento ahora, pero para averiguar en este caso cuál es la nota mínima, por ejemplo, en español. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Recordemos que en este caso el criterio es español. Vamos a nuestra tabla de criterios y en materia vamos ahora a digitar español. Queda listo nuestro criterio y nos dirigimos a la celda donde debe aparecer el dato. En este caso es en la celda de 24. La función en este caso quedará igual b de min, abro paréntesis, nos pide igual el nombre de la base de datos. Recuerden que el nombre que le asignamos fue notas 2, punto y coma. Ahora nos dice ahora que cuál es el nombre del campo. En este caso lo voy a hacer con base en la nota final, pico en el encabezado de ese campo, nota final, punto y coma, y ahora procedo a seleccionar el criterio. Recuerden que el criterio está acá en nuestra tabla auxiliar de la derecha. Selecciono tanto el nombre del encabezado como el criterio, cierro paréntesis y enter, y me dice que en este caso la nota mínima que sacó un estudiante en la materia de español fue 2,1. Hallemos ahora el promedio de notas, pero únicamente de un estudiante en particular, que es el estudiante Joan Roa. Miremos cómo extraeríamos en este caso el promedio de notas de este estudiante. Igual, en nuestra tabla de criterios, vamos a ubicar el estudiante. Aquí preferiblemente lo voy a copiar y lo voy a pegar para no tener ningún problema con la digitación del nombre. Ya tenemos nuestro criterio y procedemos a sacar su respectivo promedio con la función igual b de promedio, abro paréntesis, la misma base de datos que se llama notas 2, punto y coma. En este caso el promedio de notas voy a hacerlo con base igual en la nota final, punto y coma, y selecciono los criterios, que en este caso es nombre de alumno, Joan Roa, cierro y me dice que el promedio de notas de este estudiante es de 3,7. Hagamos ahora la suma de fallas, pero únicamente de los estudiantes de 801. Igual, vamos aquí a borrar este criterio que ya lo utilizamos. En este caso, el criterio estaría dado en curso, que es 801, enter. Me ubico en la celda donde irá el resultado. Vamos a ver cuánto suman las fallas de 801. En este caso, igual b de suma, abro paréntesis, el nombre de la base de datos, que es notas 2, punto y coma. ¿Cuál es el campo que en este caso voy a sumar? Ya no va a ser nota final, sino las fallas, punto y coma. Y ahora seleccionamos el criterio, que en este caso es curso 801. Cierro y me dice que en total el curso 801 suma 16 fallas. Bien, para terminar miremos una última función llamada contar, la cual me permite realizar conteos específicos dentro de una base de datos teniendo en cuenta uno o varios criterios.
Para esto vamos a resolver o vamos a ejemplificarlo mediante la siguiente pregunta. Quiero saber cuántos estudiantes hay de 802. Entonces aquí el criterio en este caso sería curso 802, enter. Y ahora en mi celda, en este caso en B24, voy a introducir la función que sería igual B de contar, abro paréntesis, el nombre de la base de datos, notas 2, punto y coma, el nombre del campo, en este caso el campo es curso, punto y coma, y el criterio, que en este caso será curso 802. Cierro paréntesis, enter, y me dirá en este caso que hay 8 estudiantes que pertenecen a este curso. Bien, para terminar miremos una última función llamada contar, la cual me permite realizar conteos específicos dentro de una base de datos teniendo en cuenta uno o varios criterios. Para esto vamos a resolver o vamos a ejemplificarlo mediante la siguiente pregunta. Quiero saber cuántos estudiantes hay de 802. Entonces aquí el criterio en este caso sería curso 802, enter. Y ahora en mi celda, en este caso en B24, voy a introducir la función que sería igual B de contar, abro paréntesis, el nombre de la base de datos, notas 2, punto y coma, el nombre del campo, en este caso el campo es curso, punto y coma, y el criterio, que en este caso será curso 802. Cierro paréntesis, enter, y me dirá en este caso que hay 8 estudiantes que pertenecen a este curso. Es posible también crear funciones con criterios un poco más complejos, es decir, que contengan más de una condición, más de un criterio. Por ejemplo, esta pregunta dice, ¿cuántos estudiantes tienen menos de 3 en español? Es una pregunta que contiene más de una condición. Para eso, en nuestra tabla de datos vamos a proceder de la siguiente manera. Primer criterio es que la materia sea español, que era nuestro primer criterio, y el segundo es que la nota final sea menor de 3. Entonces aquí en nota final ese criterio irá de la siguiente manera, menor de 3 y enter. Tenemos entonces nuestros criterios definidos en nuestra tabla auxiliar. Vamos ahora a crear nuestra función de la siguiente manera. Igual b de contar, abro paréntesis, el nombre de nuestra base de datos que es notas 2, punto y coma, el nombre del campo sobre el cual voy a hacer el conteo, en este caso sobre el campo nota final, pico ahí, punto y coma, y ahora los criterios. Como son más de un criterio, voy a seleccionar toda mi tabla de criterios para que tome todos los criterios que haya contenidos en él y cierro paréntesis y le doy enter. Me dice en este caso que la cantidad de estudiantes que tienen menos de 3 en español es uno solo. Verificamos acá y solamente hay un estudiante con nota menor de 3, que es este 2,1. Y utilizando estas funciones para bases de datos de Excel, los invito a que realicen el ejercicio que está ubicado al lado de este video. Hasta pronto.